En casa de Herrero. Es Radio. Las 9:20, las 8:20 en la Comunidad Canaria. Don Carlos Cuesta, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Os gusta el acuerdo al que han llegado PP y PSOE para buscar soluciones extrajudiciales a la reclamación de las cláusulas suelo? A ver, hay 3,5 millones de afectados por cláusulas suelo en España. Evidentemente, si cada uno de ellos tenía que pasar por los tribunales, se habría producido un colapso de la justicia. Al final, el acuerdo, pues bueno, es bastante equilibrado para ambas partes. Es decir, si el banco cree que el hipotecante no tiene derecho a reclamar las cláusulas suelo, irán a los tribunales. Si el hipotecante cree que el banco le está intentando engañar con alguna artimaña y no le está dando todo lo que le debe, irán a los tribunales. Y por tanto, ya digo, es un mecanismo que a mí me gusta mucho, de resolución extrajudicial de conflictos, relativamente sensato. Lo que me gusta menos del acuerdo, que también se ha metido ahí de tapadillo, es el efecto fiscal que tendrá todo esto. Porque realmente el mecanismo a ver, de un modo u otro se tenía que llegar a uno, porque la justicia española no tiene capacidad para atender, como hemos dicho, tantas reclamaciones. Ahora, que Hacienda tenga que salir ganando a costa de la devolución de las cláusulas suelo por devolución de deducciones fiscales a las que supuestamente no se habrían acogido los beneficiarios de la devolución de las cláusulas suelo si no les hubiesen tocado pagar esos intereses, pues es una trampa que, como todas las que comete este ministerio, simplemente tiene como propósito salvar a la ciudadanía. Para que yo ahí, vista la consulta vinculante, yo creo que caía sí o sí, ¿no? Con pacto, sí, sin pacto, Hacienda iba a cobrar sobre todo, ¿no? Sobre eso, y sobre todo la parte esa, que ya lo comentamos el otro día, que a mí me parece la más llamativa y la más dudosa, porque si a ti te vacían parte de lo que te dedujiste, deberías tener la posibilidad de volver a aportar esa cuantía para deducirla. Exacto. Y no se te ofrece esa posibilidad. Y una vez cerrado el periodo ya no lo puedes hacer. Entonces es la parte que a mí me parece más llamativa. Ahora, el resto, oye, más o menos se establece un pago bastante cercano, bastante pronto, en el cual se tienen que abonar las cuantías a la gente que tiene estas reclamaciones. La entidad se tiene que acoger obligatoriamente y, por lo tanto, la última palabra la tiene siempre la persona a la que le deben el dinero. Yo creo que sí que cumple las condiciones. Vamos a ver las personas afectadas cómo han acogido este acuerdo. Estamos en comunicación con Fernando Herrero, que es secretario general de ADICAE. Don Fernando, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Bueno, malo o regular desde su punto de vista este acuerdo? Bueno, todavía hay que ver muchos detalles, pero habría que valorar dos cosas. Primero, por fin parece que hay un cierto acuerdo entre los grupos, o algunos de los grupos principales que pueden propiciar que vaya adelante. Eso en sí mismo sería algo bueno. Lo que pasa es que muchos nos tememos que, por lo que se está diciendo, los elementos que se han planteado, estemos ante una propuesta, una medida que abre, como hemos dicho hoy públicamente, demasiados flancos a favor del interés de la banca. Es decir, pone en riesgo al final la efectividad, la eficacia y la satisfacción para los consumidores de la medida que finalmente se apruebe, que ya veremos en qué consiste en detalle. ¿Y cuáles son esos puntos los que más les preocupan? Bueno, pues entre los puntos, en primer lugar, se viene a dejar en manos de la entidad bancaria la posibilidad la posibilidad de dar una u otra respuesta. Es decir, parece que es una medida obligatoria para todo el sector, pero obligatoria solo en cuanto a recibir la reclamación del usuario. A partir de ahí, el banco al final puede decir, oiga, usted no considero que le deba reembolsar de ninguna forma. Y sobre todo, un elemento que se ha dicho pero no está nada claro, que es una reivindicación que hacíamos en ADICAE, el garantizar que el 100% de los hipotecados con cláusula suelo se les comunica que tienen esa condición, la de afectado por la cláusula suelo, porque estos días estamos viviendo en las sedes de ADICAE pues visitas de montones de gente que dice, oiga, es que no sé si tengo cláusula suelo. Parece paradójico, pero es así. Claro, si no se informa a la gente de que está afectada por un problema, de que tiene esa condición y de que tiene una vía para su resolución, pues puede quedar todo absolutamente en agua de borrajas, por decirlo de alguna manera. Y esta idea que yo no termino de entender, seguro que usted sí, porque la ha estudiado con mucho más entendimiento que yo, de poder pagar con servicios financieros y no con dinero. Bueno, eso es completamente absurdo. Es decir, que nos hablaran de una fórmula que permitiera modular y dice, bueno, le doy el dinero, o también podemos dedicarlo a rebajar la cuota que usted paga de la hipoteca, que en el fondo es casi como darte dinero también, ¿no? Sin embargo, que te ofrezcan la posibilidad de que contrates un depósito con ese dinero, o un fondo de inversión, o que compres acciones, pues claro, raya ya el esperpento, y desde luego no es la solución que están buscando ni aspirando los consumidores frente a un derecho que les ha sido vulnerado, que hay que olvidar.
No hay que olvidar que hablamos de eso y no de ninguna prerrogativa benéfico-social que se le esté pidiendo a la banca. No ese es el caso. Una pregunta que siempre hago cada vez que hay un acuerdo político. Ya sea el Partido Popular o ya sea el Partido Socialista, a la hora de negociar este acuerdo, ¿se han puesto en contacto con ustedes para conocer las inquietudes, lo que ustedes hubieran hecho en caso de haber podido negociar directamente? Pues lamentablemente hay que decirlo, que no se han puesto en contacto con los consumidores en general, ni con ADICAE en particular, desde ninguna instancia del gobierno. Hemos hablado con grupos parlamentarios en todo este proceso, hemos trasladado nuestras propuestas, hemos trasladado también incluso ya en el día de hoy una serie de decálogo de medidas que creemos que tendría que tener cualquier propuesta y se lo hemos trasladado al gobierno, pero desde luego el ministro Guindos se ha dedicado a reunirse con la banca, pero a ninguna interlocución con los consumidores, de lo que nos llevó incluso a manifestar en alguna ocasión hace pocos días que no sabíamos si veríamos un Real Decreto Ley del gobierno o un Real Decreto Ley del sector bancario, ¿no? Y eso era una de las inquietudes que teníamos y en el fondo que tenemos hasta que no veamos el contenido explícito de ese Real Decreto Ley más allá de los puntos que hoy se han hecho públicos. Don Fernando, un montón de gracias por atender nuestra llamada. Un saludo cordial. Muchas gracias, un saludo. Bueno, hay otro asunto. Si queréis decir algo más, yo no voy a hurtaros la posibilidad de que lo digáis. Sí, yo sí que quería comentar una cuestión. Es decir, yo entiendo que desde los consumidores pues lo que les interese o lo que les habría interesado es un decreto ley que dijera todo afectado por cláusula suelo tiene derecho a que le devuelvan el dinero, pero no estamos hablando de eso. Es decir, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya criticamos la sentencia, no vamos a volver a ello, pero lo que han dictaminado es que si hay una casuística específica en un contrato hipotecario, se le devuelve el dinero. Ahora falta por determinar si esa casuística se cumple en todos y cada uno de los contratos afectados. Lo que no puede decirse es el banco tiene la posibilidad de decir o negar en este mecanismo extrajudicial que un determinado hipotecado tiene derecho a la devolución de la cláusula suelo. Claro que el banco puede decir que usted no cumple las condiciones, en tal caso vaya a un tribunal. Lo contrario sería decir todo aquel que por algún asomo tenga alguna cláusula suelo en el contrato de hipoteca, ya inmediatamente el banco le tiene que devolver. Es que no se ha dicho eso sería aún más injusto de lo que a mi juicio ya es la sentencia del Supremo, pero eso es otro tema. Sí, hay dos puntos que yo no sé si es que a lo mejor la redacción, tal y como se ha explicado hoy por parte del gobierno o por parte de los dos partidos, del gobierno PP y PSOE, no es exacta, pero vamos, desde luego lo que yo he entendido es que al ser obligatoria, lógicamente, que se acoja a la entidad financiera, nunca tiene la última palabra en la decisión la entidad financiera, porque a lo que te acoges es a un arbitraje, es decir, a partir de ahí tú te acoges a esa fórmula, el árbitro no lo decide la entidad financiera y por lo tanto el caso se eleva al árbitro y el árbitro decide entre dos partes, que es lo que estaba comentando Juan Ramón, es decir, no se va a tener exclusivamente en cuenta tu reclamación, sino que a través de esa vía extrajudicial se tiene también en cuenta, lógicamente, las alegaciones que realice el banco, pero es que eso es un proceso normal. Y luego hay otra cuestión, porque se decía, es verdad que se van a realizar, pero no es que se vaya a obligar o que el banco pueda obligar a que tú te acojas a una fórmula de depósito de fondo de inversión o a una rebaja en las cuotas posteriores del crédito hipotecario, no, es una oferta. Entonces, bueno, no sé, sobreentiendo, ya veremos cómo se redacta en el decreto, pero sobreentiendo que tiene que ser una oferta que lógicamente el consumidor pueda decir, no, yo quiero mi dinero a tocateja, y se acabó la historia. Sí, de hecho, si no se le paga a tocateja, sino que acepta alguna otra fórmula, tiene que estar aceptado por escrito, es decir, no basta simplemente una formulación oral. No, yo es que lo que entiendo es que como que lo que se habría querido es, como el Tribunal Supremo ya ha decretado que las cláusulas suelo son nulas, pues que se saque un decreto donde se diga todo aquel afectado por una cláusula suelo se entiende como no puesta. Y eso no puede ser porque no la ha declarado con efectos absolutamente generales. Eso tendría dudas incluso jurídicas. Sí, o sea, sí, cada sentencia lógicamente va sobre el caso individual que sea juzgado. Efectivamente. Si tú lo extiendes, los primeros que realizarían una reclamación judicial sería la banca, que diría, oiga, usted no me puede retrotraer un efecto negativo, anularme los contratos sin haber pasado por los tribunales. Por tanto, lo único que puedes habilitar es un mecanismo de resolución de conflictos arbitraje extrajudicial. No puedes dictar sentencia desde el gobierno. Hay un debate que a mí me interesa mucho, no sé si a vosotros os interesa o no, y si no os interesa, pues pasamos página, pero a mí me parece políticamente de lo más atractivo, que se suscitó ayer en la conferencia de presidentes, cuando hubo una especie de acoso y derribo contra Cristina Cifuentes por el hecho de que Cristina Cifuentes hubiera utilizado la transferencia autonómica que tiene para utilizar el tramo del IRPF y bajar los impuestos en la medida de sus posibilidades. Entonces ayer lo que se vio es que el resto de los presidentes autonómicos estaban muy enfadados con Cifuentes, porque decían que esto era una especie de dumping fiscal. Oiga, usted lo que tiene que hacer es armonizar los impuestos. Bueno, al margen de las consideraciones, a mí me parece que, de las consideraciones, digamos, de fondo, que son las que os solicito, a mí me parece que es un debate muy interesante, en primer lugar porque
ha habido hoy un silencio clamoroso en el Partido Popular, salvo Luisa Fernanda Rudi, que por fin ha puesto un poco de cordura en ese partido. Todo el mundo se ha callado y nadie ha salido de defensa de Cristina Cifuentes. Hay que recordar que en esa reunión se produjeron declaraciones bastante criticables desde mi punto de vista por parte, por ejemplo, de Núñez Feijóo, que suena como el gran delfín del señor Rajoy. Bueno, pues el señor Feijóo está en la línea de la armonización fiscal, una cosa que a mí me ha dejado perplejo. Y luego, porque hay una segunda derivada que me parece también muy interesante y que se ha puesto hoy de manifiesto en contradicciones internas dentro de ese partido, que es Ciudadanos. Claro, Ciudadanos está en el próximo Congreso tratando de hacer la reconversión al liberalismo. Abandono la socialdemocracia de la que vengo y me voy a unas posiciones más liberales para tratar de disputarle el voto al Partido Popular. Esta era una ocasión magnífica para que ocupara esa posición y para que hiciera un discurso contrario al que se hizo ayer en la conferencia de presidentes. Y sin embargo, aunque Girauta ha estado más en la tesis de Luisa Fernanda, quien lleva la voz cantante en esta materia, que es Villegas, ha hecho una especie de discurso equidistante más cercano a la posición de la armonización fiscal a la alza que a la contraria. ¿Vosotros cómo veis este debate? Bueno, Villegas ha tenido una frase que a mí me ha parecido maravillosa, que ha dicho que hay que evitar una competencia fiscal desbordada, no vaya a ser que sea en perjuicio de los contribuyentes. Y dices, casi no se preocupe usted, compita fiscalmente por bajarme los impuestos, claro, que yo me comprometo a estar muy tranquilo y feliz. Es el desconocimiento absoluto de lo que significa la competencia. Yo me he quedado perplejo también al escuchar esas declaraciones. Cuando se hizo la nueva norma, que además hay que recordar que se introdujo primeramente la ley de estabilidad, en la ley de financiación autonómica, se introdujo primero en el Estatuto de Autonomía catalán y posteriormente, y una vez incluido ahí legalmente, se le pasó a todas, con un pequeño aderezo de un poquito más de dinero, con el cual se les dijo, o aceptáis lo que está ya escrito en el Estatuto catalán, o si no, os quedáis sin este pequeño plus que yo he puesto encima de la mesa. Es decir, una negociación, desde mi punto de vista, que iba literalmente en contra de la igualdad de todos los españoles. Pero bueno, al margen de eso, ahí se introdujo no solamente un traspaso de parte de la recaudación, en el caso del impuesto de la renta en concreto, que parece que es el que más disputa está provocando, aparte el de sucesiones y donaciones, pero que esos ya lo tenían cedidos totalmente, se trasladó el 50%, se elevó desde el 35% hasta el 50% la recaudación, y se les trasladó capacidad normativa sobre ese 50%. Yo no he visto a ningún presidente autonómico, y mira que han utilizado su capacidad normativa en IRPF y en otros impuestos, para generar nuevos impuestos, nuevos tributos en temas de medio ambiente, nuevos tributos en temas de determinadas emisiones, residuos, etcétera. La mayor parte han ido precisamente por esa vía. Han generado nuevos impuestos en materia de juego, han generado nuevos impuestos por actividad, no iban exclusivamente por actividad empresarial, pero lo hacían medio colateral, pero acababan castigando la actividad empresarial. Han generado un catálogo de más de 30 y pico nuevos impuestos. No he oído a ningún presidente autonómico quejarse de utilizar la capacidad normativa para incrementar los impuestos, el número de impuestos, el catálogo de impuestos y la propia cuantía de los impuestos. Cataluña, Andalucía, Extremadura, en su momento, Asturias, lo utilizaron literalmente esa capacidad normativa para elevar incluso el impuesto de la renta. De hecho, en Cataluña y en Andalucía estuvo en el 54% mucho tiempo, durante el tiempo en el que nosotros todos los demás lo teníamos en el 52%. Ni uno se quejó de la utilización de la capacidad normativa para elevarlo. Se le ocurre a alguien bajarlo y saltan todos como hienas. Y efectivamente lo que tú estás diciendo, Luis, y encima no sale ni tan siquiera en bloque el partido a defender algo que llevan en el programa. O sea, es increíble. Vamos a ver, lo que está defendiendo aquí Andalucía, que es la que más ha bramado contra este tema, no es usted tiene que tener determinado control de los gastos, no es usted no engaña a los contribuyentes derrochando el dinero. No, lo que está diciendo es, si usted baja los impuestos, usted compite conmigo porque yo me dedico al saqueo fiscal. Y como me dedico al saqueo fiscal, no hay contribuyente que aguante aquí. Y el que puede marcharse, y normalmente son los que tienen más dinero, se están escapando. ¿A dónde? A los territorios que tienen menos nivel fiscal. Resultado, se me están marchando, pero no se le ocurre en ese momento decir, a lo mejor es que yo tengo que bajar los impuestos. Dice, no, que lo suban todos los demás. Y salen todos como una especie de coro orquestado a decir, eso, que lo suban. Dice, oye, el mismo efecto puede producir, según las palabras, cojo las de Ciudadanos, cojo las del PSOE. Hablan de una competencia fiscal que puede perjudicar al contribuyente. Bueno, si nos ponemos así, en saldo fiscal, el mismo efecto produce una bajada de impuestos que un incremento del gasto. Es exactamente el mismo efecto final. Según ellos, desde luego desde mi tesis no, porque una bajada de impuestos no tiene por qué traer una bajada de la recaudación. Pero oye, según ellos y siendo coherentes, si ellos se creen eso, ¿por qué no actúan con la misma virulencia contra los que se han saltado el límite que se les marcó legalmente de control del gasto? Que lo han excedido y han vulnerado todos los controles de déficit. ¿Eso no les importa? Que yo sepa, produce exactamente el mismo efecto en el saldo fiscal final que una bajada de impuestos, según sus tesis. ¿Cuál es tu opinión, Juan Ramón? A ver, yo creo que las declaraciones de ayer de Susana Díaz y todo el debate posterior, también alineándose Núñez Feijóo con Díaz,
lo que ilustra es el rotundísimo fracaso del sistema de financiación autonómico que tenemos. ¿Por qué? Normalmente quien se debería quejar del dumping fiscal son las regiones ricas frente a las regiones pobres. ¿Por qué? Porque una región pobre dice: yo no tengo aquí ni grandes ingenieros, ni capital humano, ni grandes infraestructuras, no tengo tampoco un coste de la electricidad, por ejemplo, muy barato, por tanto las empresas no quieren venir a instalarse en esta región pobre. ¿Qué puedo ofrecerles a las empresas para que vengan y se instalen y generen riqueza aquí? Pues normalmente impuestos bajos. ¿Cómo compito para atraer inversión de otras partes de España o extranjera? Bajando impuestos. Y es normalmente en estos casos cuando las regiones ricas o los países ricos dicen: este país o esta región está haciendo dumping fiscal y nos está quitando las empresas, a ver si armonizamos fiscalmente. Por ejemplo, Irlanda se desarrolló así. Irlanda era un país paupérrimo, bajó el impuesto de sociedades al nivel más bajo de Europa. ¿Para qué? Para atraer inversión del resto de Europa, y a través de ese dumping fiscal, si lo queremos llamar así, se ha convertido hoy en el país más rico de toda la eurozona. Pero aquí en España se da la paradoja de que es al revés. Son las regiones pobres las que se quejan del dumping fiscal de las regiones ricas, y son las regiones pobres que están machacando a sus ciudadanos y a sus empresas a impuestos los que dicen que las ricas que lo suban para que no se escapen las pocas empresas que les quedan dentro. ¿Y por qué las regiones pobres tienen capacidad y tienen la arrogancia y tienen la osadía de criticar que otras regiones se sigan desarrollando mediante impuestos bajos y no tienen la necesidad de sentir el apremio de bajar impuestos para atraer inversiones? Porque viven a costa de parasitar a las demás. Como la burocracia andaluza no necesita atraer empresas, atraer pues ingenieros, científicos, personas altamente cualificadas con rentas altas que residen en Andalucía, porque no necesita cobrarles impuestos a ellos, dado que les está cobrando impuestos a madrileños y catalanes a través del sistema de financiación autonómico, pues bueno, aquí no hace falta bajar impuestos. Tenemos un sistema institucional absolutamente burocratizado, absolutamente regulado, absolutamente fiscalizado, y vivimos de las rentas que nos traspasan los demás. Empezamos a construir pues burocracia funcionarial, empezamos a alimentar con subvenciones y con redes clientelares a todos los allegados al partido, y seguimos funcionando y seguimos viviendo de esa manera. No hay necesidad de competir en generación de riqueza. Al revés, competimos en ver quién saquea más al otro. Y claro, al final, pues la región pobre le está diciendo a la rica: suba impuestos y recaudo un poco más, y a ver si me toca un poco más a mí. Pues fíjate que yo estoy de acuerdo en el fracaso del sistema de financiación autonómica, porque es que además se diseñó perfectamente pensado para el fracaso. Es decir, se intentaba incentivar a dos comunidades autónomas, la primera Cataluña, que es con la que se negoció, y ellos eligieron toda la cesta de impuestos sobre los cuales había que absorber para el mecanismo de reparto. Ellos eligieron los que pensaban que les beneficiaban. Luego el comportamiento que han tenido ha sido tan nocivo que no les ha beneficiado lo que ellos pensaban que les iba a beneficiar. Y una segunda comunidad autónoma, que era Andalucía, que como estaba negociando el Partido Socialista, era el gran vivero de votos, no se la podía fastidiar, y entonces se introdujo como criterio mantra absoluto el criterio de reparto por población. Con lo cual se ha fastidiado a todas aquellas comunidades autónomas, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla-León, que no tienen mucha más dispersión y no tienen esa concentración de población, independientemente de que tuviesen problemas absolutamente objetivos. En el caso de Asturias, por ejemplo, como que no es lo mismo dar servicio sanitario cuando tú tienes aldeas de 1.000 habitantes, 500 habitantes, que tener grandes núcleos urbanos. Bueno, ese factor, por ejemplo, no se tuvo en cuenta. Una cosa increíble, porque como el que mandaba en la negociación no era Asturias, de hecho Asturias, con Areces, estaba totalmente en contra de aquella negociación, se les apartó. Pero es el fracaso de eso, pero también es el fracaso de otra cuestión, porque fíjate, Juan Ramón, no solamente las comunidades pobres o algunas de las comunidades pobres o menos ricas han abierto este melón. El que lanzó históricamente esta pelea fue Cataluña, cuando se da cuenta de que Madrid le está absorbiendo un montón de negocio, y negocio medianamente potente, porque hablábamos de empresas familiares, pero eran empresas medianamente grandes, con mucha facturación y con mucho empleo. Y era una comunidad rica, pero como estaba destrozando y estaba dilapidando su capacidad recaudatoria, quería más. Y sobre todo quería impedir que otra comunidad no fuese tan agresiva ni tan violenta fiscalmente. Es decir, aquí las ha habido ricas y menos ricas, o ricas y pobres. Pero hay una característica que sí que demuestra el fracaso de otra norma, que es la ley de estabilidad presupuestaria. Casualmente, todas las que están reclamando son las que han vulnerado los límites de control del déficit. Qué casualidad, es decir, las que más se deberían estar callando en estos momentos, porque han hecho un sistemático incumplimiento de todos los mandatos legales de control del déficit, son las que están pidiendo en estos momentos que los demás suban los impuestos para convertirse, dirías, en lo mismo que tú. Pero si es que tú te has quedado así, en el caso de Cataluña es otra cuestión, evidentemente.
tiene un componente político clarísimo. Pero en el caso de Andalucía, ha devastado económicamente aquel territorio precisamente por subir impuestos. De hecho, ahora lo está teniendo que bajar. Entonces, la gran receta que se les ocurre poner encima de la mesa es, oiga, hagan todos el desastre que yo he ocasionado. Que así ya verán como todos nos fastidiamos de forma generalizada. Y todavía tienen las narices de decir, no, esto es para que no se vean excesivamente perjudicados los contribuyentes. Miren, déjenos en paz. Sí. Yo no he dicho que el sistema de financiación autonómico sea raro porque las comunidades ricas reclamen a otras comunidades pobres o ricas que no hagan dumping fiscal. De hecho, yo creo que eso es lo normal en un sistema de financiación autonómico. Las sociedades ricas, por desgracia, se tienden a convertir en socialdemocracias muy extractivas. El Estado tiende a crecer mucho y tienden a subir mucho los impuestos porque hay mucha riqueza que rapiñar y, por tanto, esa es una tendencia relativamente natural. Lo que es bastante absurdo, artificial, o en todo caso, una rareza que consolida la pobreza allí donde se aplica, es que una comunidad pobre que debería estar aspirando al desarrollo apueste por impuestos altos y denuncie el dumping fiscal, que tampoco dumping fiscal. Hablando de impuestos algo más bajitos, que tampoco es... Cuando les he oído lo de que Madrid es paraíso fiscal... Claro, por eso es que eso es un disparate absoluto y grotesco. Si Madrid no tuviera impuestos sobre la renta, o lo tuviera a niveles de Singapur, pues bueno, podríamos hablar de eso. Pero estamos hablando de que tiene un par de puntitos algo más bajos que el resto de España. Bueno, la diferencia para una tributación de unos 30 y pico mil euros, 35.000 euros para una persona soltera pueden ser entre Andalucía y Madrid de 400, 500 euros al año. Por eso, que es algo ridículo, pero a mí lo que me llama la atención es eso, es decir, que la región pobre, que debería ser la abanderada de bajar impuestos para quitarle las inversiones al resto de España, se consolide como una región con una altísima fiscalidad y una altísima carga regulatoria, y para no verse todavía más perjudicada de ese despropósito, critique el dumping fiscal de las ricas. Pero ¿cuál es el problema? Que el problema es que no han sentido desde un comienzo la necesidad de competir para desarrollarse, porque les ha venido dado todo del sistema de financiación autonómico. Mira, un ejemplo, porque además la verdadera pelea ellos lo han querido centrar en el IRPF porque queda mucho mejor, parece que está reclamando el tema de la solidaridad, del reparto de la riqueza. La verdadera pelea está en el impuesto de las herencias, en el impuesto de las sucesiones. Bueno, para una persona estándar, para una persona con una persona de unos 30 años, sin hijos, que reciba una herencia, y reciba una herencia de 800.000 euros, con 200.000 euros de esa herencia ni siquiera en líquido, directamente en valoración de la vivienda. El pago que tiene en Andalucía ronda los 190.000 euros. Los 190.000 euros. El pago que tiene en Madrid son 1.500 euros. Sí, ahí sí hay diferencia. Claro, pero hace falta tener muchas narices para decir que esto es por el IRPF, que el reparto de la riqueza. No, tú pretendes que sobre rentas que ya han tributado en el momento de la herencia volver a sacudirle un castañazo sobre 800.000 euros de casi 200.000 euros. Y te extraña que la gente salga corriendo buscando una comunidad donde pagas 1.500 por unas rentas que ya has tributado. Además que ahí tampoco pueden vender nada de la sostenibilidad del estado de bienestar, ni nada parecido, porque la capacidad tributaria del impuesto de sucesiones es bajísima. Es decir, el impuesto de sucesiones es más un impuesto para destruir riqueza, para que no se perpetúen las desigualdades intergeneracionales, para que si uno como que lo reparten, lo que recaudan. Claro, efectivamente, para que uno, si es rico, no le traspase la herencia a sus hijos. Tiene finalidad esa, rapiñar la riqueza, no repartirla, sino destruirla sin más. Y como no pueden apelar a ese sostenimiento del estado de bienestar, porque la capacidad de recaudación, insisto, del impuesto de sociedades son 2.000, 3.000 millones de euros, es decir, en toda España, algo ridículo, pues se dirigen hacia el IRPF, donde no existen diferencias sustanciales de tributación. Dejadme que le dediquemos los últimos minutos a la subida de la luz. Estamos ante una subida de la luz muy fuerte, y además mañana va a seguir porque las subastas siguen cotizando, digamos, en sentido ascendente. ¿Qué sentido tiene? Bueno, la explicación que ha dado el ministro Álvaro Nadal, claro, él señala las causas que son verdad. Nosotros tenemos una composición de la cesta energética donde te entra la que se genera a través de los saltos de agua, la eólica, donde se genera un montón, y todas las que son baratas en estos momentos están bajas. Él lo ha explicado y ha dicho, bueno, lógicamente vamos a tener que quemar determinados derivados de los petróleos, del petróleo. El petróleo está al precio al que está, ha subido, y por lo tanto estamos sustituyendo energías baratas por energías caras. Vale, la explicación está muy bien. A partir de ahí, yo lo que he echado de menos es una respuesta. Vamos a ver, no puede ocurrir que en el momento en el que nos quedemos con poco energía producida por saltos de agua, o que no tengamos viento, tengamos que recurrir a energías muy caras. O sea, yo lo que he echado de menos es una solución. Vale, el problema está identificado, perfecto. Entonces dígame que a partir de este momento van a trazar de verdad un plan de desarrollo de la energía nuclear, que es la única que nos puede dar un soporte
para eliminar todas estas volatilidades que tenemos en el momento en el que falla el agua y el viento, oye, y que además la tenemos de forma constante y es barata. Y además no es contaminante, no es emisora, dígamelo, pero no me diga cuáles son las causas y se acabó. Y por lo tanto, como ha dicho él, dice, al cabo de todo el año no se preocupen que esto se moderará y equivaldrá a un pago de unos 100 euros al año de más. Bueno, o no. Es que aún habla de 100 euros como si fuera una cantidad irrisoria. Sí, no, a ver, el problema del sistema español, a ver, es que una parte, en torno al 60-65% de los costes es fija, es rígida, porque viene marcada por impuestos y por costes regulatorios. Entonces, hay una parte que es variable, que depende de la demanda y de la oferta. Si la demanda crece mucho, como se agotan, digamos, las fuentes de oferta baratas, hay que empezar a activar las fuentes de oferta caras. Y ahí es cuando sube esa parte variable del coste de la luz, que es ese 35%. Pero, insisto, el problema está en que el 65% es rígida y es muy alta. Y es muy alta en gran medida por todas las hipotecas que se generaron políticamente en el pasado. Por tanto, cuando se critica a las eléctricas de que suben el coste de la luz, no, lo que sube es el coste de producir electricidad, en parte porque se diseñó una estructura de generación eléctrica en España que es muy poco competitiva y se diseñó políticamente, pero luego no olvidemos, es que el 65% del precio de la electricidad final son costes sobre los que las eléctricas no pueden disponer y que se van a tener que pagar sí o no, simplemente porque el gobierno así lo ha dictaminado y porque el gobierno tiene agujeros que tiene que tapar a través de esos costes. Por cierto, que la explicación fiscal global que se nos está dando oficialmente asegura que los impuestos especiales sobre la electricidad son baratos. Claro, como está explicando Juan Ramón, a ver, ¿son baratos en qué contexto? Claro, porque si más de la mitad del recibo de la luz lo tengo intervenido por costes de moratorias, de no sé qué, del carbón, de ayudas, de impuestos, hombre, esto de que es barato, oiga, usted me lo mete ese coste fiscal dentro de todo un bagaje de costes fiscales que acaba saliendo que por cada vez que enciendo la luz la enciendo 2 veces. Entonces no me diga que es barato, será barato para usted relativamente. Sí, el barato es el impuesto especial, que es un 6%, pero luego tienes el IVA y luego tienes todos los costes efectivamente regulatorios, claro, que van a cubrir partidas comprometidas por el Estado a través de la regulación. Señores, gracias. Una semana más. Don Carlos Cuesta, don Juan Ramón Rayo, hasta la semana que viene. Faltan, amigos, 15 minutos para que sean las 10, las 9 en Canarias. En casa de Herrero. Es Radio.